van a poder tocar, practicar, analizar, instalar, indicar cómo se hace una asistencia respiratoria mecánica. Y si les toca ir a otra parte, también tienen que tener conocimiento sobre esto, sobre todo en asistencia respiratoria mecánica, para poder ventilar a un paciente, como decimos nosotros. Este es el lugar donde yo trabajo. Para hablar de ventilación mecánica, tenemos que conocer cómo se inició esta historia, digamos. Y don Andreas Vesalius decía allá por el 1500, se debe practicar un orificio en el tronco de la tráquea, acá, en el cual se coloca un tubo como una caña, se sopla en el interior y el pulmón puede insuflarse de vuelta, digamos, de nuevo. El pulmón se insufla hasta ocupar toda la cavidad torácica y el corazón se fortalecerá. Ese era el concepto que tenía Vesalius en 1555. Después fuimos progresando, obviamente. Progresamos con Vesalius en el 555, Alfred John, bueno, Drinker, la epidemia de la polio en el 50 fue una que marcó la creación de los pulmones de acero, que era un modo ventilatorio distinto al que estamos acostumbrados a ver y que se hacía con un aparato que expandía el pulmón, pero que no requería ventilación mecánica, porque intubación y asistencia respiratoria positiva, porque en realidad lo que tenía el paciente era una parálisis más que otra cosa. Este se llamaba pulmón de acero, con presión positiva ventilatoria y presión negativa ventilatoria del pulmón, y Armstrong introduce la ventilación a presión positiva recién en el 52. En el 52 recién se empieza a utilizar la ventilación con presión positiva inspiratoria. Había, bueno, en su momento, historias de la cámara de Sauerbach, que era una cámara especial que tenía presión negativa y que mantenía al paciente ventilado. Esto ya, obvio, no se usa más. Estos son los trabajos de ese momento, digamos, que aparecían como la panacea. Y en 1970, más o menos, comenzaron a aparecer los aparatos ciclados por volumen y tiempo. Del 80 al 90, la incorporación de la informática, biofísica, conocimiento de la fisiopatología y adaptación del respirador al paciente. O sea, esto ya es un poco contemporáneo con nosotros, lo que apareció después. Y ahí aparecieron este tipo de respiradores. Este yo lo conocí, este no lo conocí, obviamente, y este también lo conocí. Estos dos conocidos, digamos, empezaron a utilizarse en su momento entre los 80, los 90, los 90, los 2000, y para eso necesitamos conocer una serie de mecanismos, que ustedes ya lo saben porque ya lo vimos, pero de todas maneras necesitamos saber qué hacemos con un respirador, digamos, cómo lo colocamos y dónde lo ponemos, básicamente. La respiración se traduce a el consumo de oxígeno y la eliminación de CO2 a nivel celular y, por supuesto, a nivel pulmonar. Pero eso es finalmente la respiración, denomina respiración alta o respiración celular cuando es baja. Cada como ustedes ya saben, le lleva el oxígeno a la célula elimina su dióxido de carbono y eso se va. Ese sería el concepto de respiración en general. Pero después la respiración comprende la ventilación, que es la entrada y la salida de oxígeno, la hematosis, que es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, el transporte de ese oxígeno y de ese dióxido de carbono, y el metabolismo finalmente. Para mantener la ventilación mecánica, digamos, mantener una función respiratoria conservada, el objetivo de ella es mantener una función respiratoria conservada mientras el trastorno patológico persista, el tiempo es suficiente para tratar la causa que ha originado el fracaso respiratorio. ¿Para qué indicamos una ventilación mecánica? Justamente para eso, para que la ventilación se mantenga el tiempo necesario para corregir los otros problemas que el paciente pudiera tener desde el punto de vista respiratorio. O sea, no es una
aparato que salva inmediatamente, salva en ese momento y después lo mantiene para tratar de corregir el resto. Eso hace la ventilación mecánica. No es una terapia específica, sino una prótesis externa que permite dar un tiempo para corregir la lesión estructural o la alteración funcional hasta que eso se vaya recuperando. Para eso se usa la ventilación mecánica. Bueno, ¿cuál es la función, digamos? La ventilación mecánica hace que el CO2 sea devuelto al aire ambiente y el O2 llegue a la célula. Es producto de la interacción entre el ventilador y un paciente. Nosotros aquí tenemos que controlar el volumen, el flujo, la presión y el tiempo. El volumen, el flujo, la presión y el tiempo. Quiero sacar esto. Ahí. Ahí, aguárdenme un segundo que saco. Quiero sacar esto. Entonces, interactuar un aparato, en síntesis es interactuar un aparato con el ventilador, que es un elemento externo, una prótesis, que lo va a ayudar a respirar. Lo que nosotros vamos a determinar ahí es el volumen, el flujo, la presión y el tiempo para que vamos a mantener conectado el respirador. La ventilación mecánica puede ser invasiva o no invasiva. Eso es para que ustedes lo tengan en concepto. Después, cuando en 4 años, lo van a atormentar con el tema de la ventilación no invasiva. Nosotros en terapia intensiva lo que estamos acostumbrados a hacer es la ventilación invasiva, aunque también usamos la ventilación no invasiva y ahora van a ver por qué. ¿Cuáles son los principios físicos aplicables a la ventilación mecánica? Este hombre que trabajó mucho en ventilación mecánica, Nunn, decía que los procesos vitales desempeñan un papel esencial en la función y mantenimiento y la integridad de la estructura del sistema respiratorio, pero los movimientos respiratorios de los pulmones se efectúan en gran parte de acuerdo a las leyes de la física. Por eso decía que había que entender un poquitito de física para poder ventilar los pacientes. Después, eso se fue simplificando y en la medida de que se fue simplificando, nosotros pudimos acceder a este tipo de cosas, porque si no, con física aplicada íbamos a ningún lado, digamos. Para eso, conocer lo que significa presión, por ejemplo. Es el resultado de aplicar una fuerza sobre una superficie, eso es presión. En el uso médico se mide en centímetros de agua. Y el gradiente de presión es la diferencia entre el valor absoluto de presión entre dos puntos del gas, en los que no existe solución de continuidad. Todas estas definiciones de presión, eso nadie les va a preguntar, pero por ahí nosotros vamos a nombrar presión y ese tipo de cosas, y ustedes tendrían que saber qué significa presión, qué significa gradiente, por lo menos entenderlo, digamos, básicamente. También vamos a hablar de flujo, y el flujo se define como el movimiento de un fluido constante a la aparición de un gradiente de presión que tiende a compensarlo. Es decir, se representa como está esa B con el puntito arriba, no al costado, y se define como el movimiento de un fluido consecuente a la aparición de un gradiente de presión que tiende a compensarlo. Es decir, el flujo es lo que le empujamos hacia adentro al paciente y se mide en litros por minuto o litros por segundo. El flujo puede ser laminar o turbulento. En realidad, laminar es cuando se desplaza tranquilamente, digamos, dependiendo del rozamiento y la velocidad, que es el número de Reynolds que no importa, pero digamos, laminar es cuando el flujo se desplaza lentamente y bien. Y turbulento es cuando se pierde la disposición de capa y se provoca una mayor resistencia al flujo, pero en realidad es porque el flujo se hace turbulento, justamente. Digamos. Esto es como soplar una manguera, digamos. Soplamos despacito y se va desplazando en forma constante y adecuada. Soplamos muy fuerte y hacemos mayor presión, seguramente hay más resistencia y más turbulencia.
El número de Reynolds se usa en flujos fluidos para predecir la velocidad a la cual se transformarán en turbulentos. No importa el número de Reynolds, pero tendrían que saber cómo. Esto es para explicar cómo es laminar y cómo es turbulento. Laminar, fíjense cómo el flujo viene, tiene una punta, digamos, y luego se desplaza en forma de láminas hacia adelante sin provocar ningún trastorno. En cambio, el turbulento, fíjense cómo es, y cambian las presiones, cambian las cosas. Cambian el flujo, cambian las presiones, etcétera, etcétera. Cuando se produce, hay una tercera posición, que es la transicional, digamos, que bueno, no importa, es más físico, digamos, cuando se divide la parte que estamos tratando de ventilar en dos, como la tráquea. Otra cosa que veíamos era el volumen, ¿eh? Y el volumen es una derivada de la magnitud básica, la longitud, pero el volumen nosotros lo vamos a ver entre volúmenes y una vez que se van a recordar de fisiología, que seguramente vieron. Esta curvita que la vieron en fisiología les va a servir ahora, digamos, por decir, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, va a servir ahora. Saber de cuánto es el volumen corriente, que es este, que está acá, desde el volumen de reserva inspiratoria, una inspiración normal es de 450 a 550 mililitros. Este es el volumen corriente. Ahora, si nosotros le pedimos al paciente que una vez que haya expirado, haga una inspiración profunda, como si fuese un suspiro, vemos o observamos, digamos, el volumen de reserva inspiratoria que tiene el paciente, porque puede meter hasta 3.000 mililitros. Lo que pasa es que nosotros respiramos habitualmente 450 a 550. Vamos respirando normalmente, hacemos un suspiro, respiramos profundamente y llevamos a 3.000 mililitros. Si a ese mismo paciente nosotros le decimos, y ahora, una vez que llegó hasta acá, expire todo lo que pueda. Así, llegamos al volumen de reserva expiratoria. Este era el volumen de reserva inspiratoria, 3 litros, y el volumen de reserva expiratoria es de 1.100 mililitros. Perdón, 1.100 mililitros, bien digo, 1.100 mililitros. Este es de 3.000, este es de 1.100 mililitros. Y nos queda, por debajo de todo eso, un volumen residual de 1.200 mililitros que queda, que no sale, aunque uno expire profundamente. Luego vuelve a inspirar, lo mismo, otra vez, inspiración profunda, inspiramos profundamente y expiramos normalmente. A esto se le denomina capacidad inspiratoria, que es la capacidad que tiene el paciente entre el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. 405, 500 más 3.000 son 3.500. Es este pico que vemos acá. No expira todo. Y después al paciente respirando normal, 500, le pedimos que cuando llegue al final de la expiración, esfuerzo más, y eso es 1.100 milímetros de mercurio. Eso se transforma en la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva más el volumen residual funcional. Después, la capacidad pulmonar total es la historia de todo esto, y llega, de todo esto, digamos, de la capacidad pulmonar residual, del volumen residual, llega a 5.800 mililitros, o sea, 5 litros 800 de capacidad pulmonar total. Esta sería la capacidad vital, que es, la capacidad vital es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria, y esa es la capacidad. Aquí tenemos, bueno, esto más o menos lo entendieron, ustedes ya lo sabían, pero yo se los vuelvo a repetir porque por ahí se necesita conocer esto para seguir con nuestra cosa. La resistencia. En la física de los gases, la resistencia se define como el conjunto de determinantes entre dos puntos de un gradiente de presión que modulan el flujo. Las resistencias pueden ser elásticas o resistencia al flujo, que es elásticas, es el parénquima pulmonar de la caja torácica. Ofrece una resistencia a la cantidad de oxígeno, al volumen que nosotros mandamos, y a eso se denomina resistencia. La elástica ofrece el parénquima pulmonar y la caja torácica. La resistencia al flujo está en relación con el diámetro de las vías aéreas. O sea, cuanto más grande, menor resistencia. Cuanto más finas, más resistencia.
el trabajo respiratorio, van a ver por ahí que nosotros escribimos, hay un trabajo respiratorio exagerado, etcétera, del paciente, es el resultado de aplicar una fuerza, es la definición física, digamos, el resultado de aplicar una fuerza sobre un punto para producir un desplazamiento en el espacio. Es decir, la fuerza que nosotros tenemos que hacer, empujar en un determinado punto para producir que ese punto se desplace en el espacio. El trabajo elástico son las resistencias elásticas como vimos del pulmón, y el trabajo resistivo la resistencia al flujo. Nosotros tenemos que vencer estas resistencias para que el paciente ventile. Si nosotros tenemos bajo flujo, digamos, el aire directamente no va a entrar porque la presión positiva la estamos poniendo nosotros. Bueno, la ecuación del movimiento, que bueno, es para que tengan un concepto nada más, un respirador es un generador de presión positiva en la vía aérea durante la inspiración para suplir la fase activa del ciclo respiratorio. Es decir, el respirador genera una presión en la vía aérea, que tiene que vencer durante la inspiración para suplir la fase activa de la parte respiratoria, porque el paciente, cuando no está ventilado, inspira por presión negativa. Nosotros ahora en este momento queremos inspirar, hacemos una presión negativa importante en el tórax y entra al aire y se distribuye por los pulmones. En el caso de la ventilación mecánica, esa entrada de aire es positiva, el paciente no hace ese movimiento y nosotros le ponemos lo que queremos con el respirador. A esa fuerza que nosotros introducimos dentro del paciente, dentro de la cavidad torácica, se le pone otra que depende de la resistencia del flujo del árbol tracto bronquial y la resistencia elástica del pulmón, como dijimos antes. Hay que, de alguna manera, vencer esa resistencia para que él pueda respirar. Esta es la de arriba, es la respiración espontánea, inspiración, expiración, muy tranquila, muy bajita. En la ventilación mecánica, inspira profusamente, es decir, nosotros le introducimos la cantidad de aire y expira pasivamente, esperamos que se llenen los alvéolos y después expira pasivamente el paciente y hasta que se produce otro ciclo. Esa es la diferencia entre una y otra. El gradiente de presión es positivo, porque nosotros le ponemos la fuerza, y el gradiente de presión es negativo. Bueno, la ecuación de movimiento, en realidad, el flujo entra hasta determinados lugares y con un volumen determinado vamos a mensurar y, por supuesto, la presión que nosotros le introducimos y se produce o se llama compliance de presión o de volumen a la resistencia que le ofrece el tórax y las vías aéreas. Bueno, no, esto no importa. Entonces, lo que fue avanzando en todas estas épocas, fueron apareciendo distintos tipos de ventiladores, como ustedes podrán ver aquí. Nosotros tenemos todavía uno de estos, que es un Bennett MA1, estaban muy buenos estos ventiladores, pero no tenían todavía elementos microprocesados. Lo que tenían nosotros le decíamos a el lavarropas tiene acá adentro un compresor de él mismo que permitía que no tuvieras que tener un compresor que le diera la fuerza, sí una conexión de oxígeno, es el fuelle expiratorio que tenía el paciente, y acá están los controles de mando, digamos. Y este es otro tipo de ventilador que ya apareció con un poco más de, también Bennett, que apareció con un poco más de elementos microprocesadores, mejorando en el tiempo. Los ventiladores de presión negativa fueron estos de la poliomielitis, digamos, que metían dentro de este pulmón de acero, digamos, y lo que hacía era hacer presión negativa para que el tórax se inflara y entrara aire era más fisiológico, digamos, pero poco efectivo. Entonces, se fue mejorando. Después aparecieron estos ventiladores de presión positiva, como decíamos, que crean una fuerza inspiratoria gracias a la presión intrapulmonar positiva, primera generación, segunda generación, tercera generación de ventiladores. En los años 50, la primera generación
ViviMark 78, Puritan Bennett PR2, no importa las marcas, digamos, respiradores muy simples de presión positiva, eran estos que están acá. Fueron incorporando dispositivos mezcladores como kilómetro de fuelles, etcétera, sin alarma y sin modos ventilatorios. Muy difícil ventilar los pacientes, por supuesto. En el 60-70 apareció este que yo les decía, el Puritan Bennett, con MA1 se llamaba este, MA1 ahí está, o el Siemens Servo. Fueron agregando otras funciones como ventilación mandatoria intermitente, ventilación sincrónica, presión positiva al final de la aspiración, electrónicos controlando, no tenían microprocesador, ciclados por volumen, poseen alarmas, incorporan compresor, como este, algunos tienen modo apnea, que también era este, precario monitoreo, igual se siguen usando. Bennett después trajo o hizo respiradores 7200, un poco más sofisticados, ya con avances tecnológicos, sensores de flujo, presión, alarmas de todo tipo, fuente de aire propia, bueno, tenían eran mucho más confiables. Bueno, los componentes eran electrónicos, los circuitos circuitos integrados complejos, alta velocidad de funciones, bueno, mejoraron, digamos, mejoraron mucho. Estos son los que tenemos ahora, digamos. ¿Cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? ¿Cómo vamos hasta aquí? Más o menos van entendiendo de lo que se trata un paciente. El respirador es una máquina y el paciente es un humano. Y nosotros tenemos que adaptar esas dos cosas tratando de entender lo que pasa en la fisiología respiratoria. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Yo no, de momento, pero Bueno, seguimos entonces. La ventilación mecánica es un medio, porque le vamos a preguntar en el examen, defina ventilación mecánica. Bueno, ustedes digan, es un medio de soporte vital que sustituye a la función respiratoria en forma temporaria. ¿No? Es un medio de soporte que sustituye o ayuda temporalmente a la función respiratoria. Con eso está bien la definición. Es un aparato, en realidad, que ayuda a mantenerte con vida. ¿Cuáles son los objetivos del ventilador mecánico? Es mejorar la oxigenación y disminuir el trabajo respiratorio. Por eso decía que trabajo van a ver escrito en muchos lugares, porque nosotros ponemos de paciente con demasiado trabajo respiratorio y decir que él está compitiendo con el respirador y trabaja mucho su tórax y nosotros tenemos que darlo para tratar de que no haga tanto trabajo. Porque la idea, el objetivo del ventilador es justamente eso, es mejorar la oxigenación y disminuir el trabajo respiratorio. ¿Cuáles son las indicaciones de ventilación mecánica? ¿Para qué lo usaríamos? Digamos, porque esto también se pregunta. Porque dice, defíname ventilación mecánica. Sustituto, etcétera, etcétera, temporario. Muy bien. ¿Para qué utilizaría usted un respirador mecánico? Estas son las indicaciones. ¿Por qué lo indicaría? Apnea, que es la falta total de respiración. Hipoxemia grave, a pesar de hacer una oxigenoterapia adecuada. Hipercapnia, que es la subida del CO2, como ustedes ya saben y lo vieron anterior. Un trabajo respiratorio, por ejemplo, una frecuencia respiratoria mayor a 35 por minuto, una taquipnea, digamos, una capacidad vital ya medida, menor de 10 mililitros kilos, o fuerza inspiratoria menor de 25, una fuerza que tenga que ser una fuerza inspiratoria menor de 25 centímetros de agua, que lo va a agotar, la fatiga de los músculos respiratorios, agotamiento, y el deterioro a nivel de la conciencia. Acá me quisiera detener un poquito en todo esto. Quisiera detener un poquito para explicarles que estas son las indicaciones específicas que ustedes tienen que conocer de la ventilación mecánica, pero existen otras en el medio de todo esto que son un poco grises, digamos. Estas son las totales. Apnea, obvio, no queda ninguna duda de que aquí tenemos que indicar ventilación mecánica porque el paciente se muere en un ratito.
Hipoxemia grave, a pesar de la oxigenación adecuada, es decir, es aquel paciente que nosotros recibimos, le indicamos una máscara, le ponemos un flujo de oxígeno, le indicamos una máscara con reservorio, tipo COVID, digamos, le indicamos la máscara con reservorio, aumentamos el flujo de oxígeno, lo subimos, el paciente sigue hipoxémico, a pesar de estar bien, digamos, de recibir una oxigenación necesaria, y entonces decidimos sedar, intubar y ventilar al paciente. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, una miastenia gravis o un tórax o una cosa de esa, aparece con que retiene CO2, o sea, la respiración no le alcanza para lavar la cantidad de CO2 que le trae la sangre, entonces se produce hipercapnia. En ese caso, también indicamos asistencia respiratoria mecánica. Si el trabajo respiratorio es muy elevado, si la respiración del paciente es mayor a 35, que sería más o menos así, eso hace que nosotros indiquemos una sedación, intubación y asistencia respiratoria. Si después hay mediciones como la capacidad vital menor de 10 mililitros kilo o una fuerza inspiratoria muy elevada, menor de 25 centímetros de agua, que no pueda meter aire a los pulmones, a la fatiga de los músculos respiratorios, como agotamiento, ustedes saben que el diafragma es el último músculo que queda cuando estamos durmiendo, el diafragma se agota, el paciente empieza a retener CO2, se sube el CO2 y baja el PO2, y ahí deteriora la conciencia del paciente, ahí todos esos puntos hacen que tengamos una indicación de ventilación mecánica. También a veces necesitamos sedar al paciente y hacer bloqueo neuromuscular, por ejemplo en la anestesia. La anestesia se seda al paciente y hay que bloquear la parte neuromuscular para que el cirujano opere. En ese caso se intuba al paciente y se ventila. Disminuye el consumo de oxígeno al miocardio, porque saben ustedes que si trabaja más y mal el pulmón, el consumo de oxígeno al miocardio también aumenta, y si él tiene un problema miocárdico como un infarto, hay que ventilarlo a veces. Muchas veces para reducir la presión intracraneana, que es cuando el paciente tiene una lesión o un tumor o algo que aumente la presión intracraneana, muchas veces se ventila al paciente para disminuir esa presión y para prevenir atelectasias en el caso de que pudieran aparecer. ¿Cómo indicaríamos, digamos, la disfunción de los músculos, la ventilación de disfunción de los músculos respiratorios, fatiga de los músculos respiratorios o alteraciones en la pared torácica? Estas serían indicaciones que también están relacionadas con la insuficiencia respiratoria, pero que no tienen una característica de PO2 baja o de CO2 alta, sino disfunción muscular, fatiga de los músculos, estos nuevos, digamos, y alteración en la pared torácica. Las enfermedades neuromusculares, como la miastenia gravis, la disminución del impulso ventilatorio, porque arriba en el cerebro hay una lesión que no le permite inspirar, y entonces, como por ejemplo la intoxicación por barbitúricos, y ahí entonces tenemos que ventilar, o el aumento de la resistencia a la vía aérea por obstrucción, porque aquí hay un EPOC o hay un asma o un mal asmático que hace que la resistencia a la vía aérea esté muy aumentada y aire no entra, y entonces tenemos que relajar y ventilar. Bueno, estos siguen con indicaciones porque sobre todo para mejorar la oxigenación se indica la hipoxia refractaria, o sea, lo que dijimos recién, aquel paciente que le indicamos que viene con el COVID puesto y dice no puedo respirar, me cuesta respirar. Nosotros primero le indicamos máscara de oxígeno, cánula de oxígeno, máscara con reservorio, cánula de alto flujo, vamos subiendo la concentración de oxígeno, la cantidad de litros que le damos, y vamos controlando la cantidad de oxígeno que tiene en sangre. Cuando vemos que no podemos más, a eso le decimos hipoxia refractaria, o sea que no responde a la cantidad de oxígeno que le ponemos, y entonces ahí se va a ventilación para corregir la... La hipercapnia, que es lo que decíamos recién, la subida de la CO2 que hace que el paciente se ponga hipercápnico, digamos, suba la CO2 más allá de 40 por alguna razón
corazón que él no puede sacar esa CO2 que tiene dentro del tórax, y entonces ahí lo ventilamos, o que necesitemos presión positiva al final de la respiración, que es otro cosa que vamos a ver, una cuestión que vamos a ver ahora sí. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la asistencia respiratoria para tenerla puesta, digamos? Mantener o manipular el intercambio de gases, mantener la ventilación alveolar, mantener la oxigenación arterial, mantener el volumen pulmonar, todo eso lo manejamos nosotros, ¿no? Conseguir una capacidad residual funcional adecuada, conseguir una insuflación al final de la inspiración, que es la PIP, reducir el trabajo respiratorio y descargar los músculos respiratorios. Muchas veces indicamos la asistencia respiratoria mecánica porque el paciente tiene fatiga muscular, tiene agotados los músculos respiratorios, entonces indicamos asistencia respiratoria mecánica para que él pueda descansar sus músculos. Miren, tratamos de corregir la acidosis respiratoria, es decir, aquel paciente que tiene una PCO2 más alta del 60, mejorar la hipoxemia, como es darle la cantidad adecuada de fracción inspirada de oxígeno para que el paciente mejore, aliviar la sensación de disnea y el disconfort, digamos, prevenir las atelectasias, revertir la fatiga de los músculos respiratorios, todos estos temas, permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular, disminuir el consumo de oxígeno sistémico y miocárdico, reducir la presión intracraneana, estabilizar la pared torácica. Todas estas son indicaciones que también le decía yo que están en el gris, pero que a veces, teniendo en cuenta que son indicaciones fisiopatológicas, hay que saberlas, hay que mejorarlas. Si el paciente tiene una acidosis respiratoria, la única forma que podemos mejorar eso, porque la acidosis respiratoria es dependiente de la presión parcial de dióxido de carbono y hace que el pH baje a 7,10, por ejemplo, y la presión parcial de dióxido de carbono se va a 100, entonces ahí tenemos duda de que hay que indicar ventilación mecánica porque no va a haber otra manera de lavar ese CO2 que no sea con ventilación mecánica. Si la hipoxemia no mejora con todo lo que le hicimos, el CPAP, la cánula de alto flujo, la bolsa con reservorio, si eso no mejora, hay que mejorar esa hipoxemia porque el paciente se pone loco cuando la cantidad de oxígeno cae en sangre. Entonces, ventilación y asistencia respiratoria mecánica. Aliviar muchos pacientes vienen muy disneicos y muy tuporosos, con sensación de muerte inminente. A esos pacientes los sedamos, lo intubamos y lo ventilamos para aliviar la disnea y el disconfort. Por supuesto que para prevenir atelectasias en pacientes que son operados de la parte superior del abdomen, entonces no respiran bien y quedan con atelectasia, nosotros con el ventilador abrimos esos bronquios. Prevenir o revertir la fatiga de los músculos respiratorios, cuando los músculos respiratorios están agotados y vemos que la respiración se transforma en paradojal. Sí. Disculpe que le interrumpa, pero Sí. desde que se le desconectó el audio se lo escucha muy bajito ahora. ¿Se me desconectó el audio? No, o sea, creo que a usted en un momento se le desconectó el audio y lo volvió a conectar. Sí. Cuando lo volvió a conectar se lo comenzó a escuchar muy bajo. A ver, ¿y ahora? ¿Ahí me escuchan mejor? Sigue ahora, igual. Igual. Ahí, por ejemplo. Aguárdeme un segundo. A ver ahí, si probamos ahí. ¿Cómo se escucha ahí? No, profe. ¿No? ¿Se escucha feo? Igual se lo escucha, pero muy bajito. No sé. Muy bajito, espérate un poquito. A ver ahí, ¿cómo se escucha ahora? Ahora, estoy con un solo barbijo. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Sigue igual? Sigue igual, profe. Pero no pasa nada. Pero se escucha algo, digamos. Sí. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más liberado de esto, a ver si puedo. Y ahí se escucha un poco mejor. Ahí sí. Bueno, les decía, ahí va un poco mejor. Les decía que hay que revertir la fatiga de los músculos respiratorios, permitir la sedación y bloqueo neuromuscular. Bueno,
reducir la presión intracraneana y estabilizar la pared torácica cuando el paciente tiene un aplastamiento o una cuestión de ese tipo. ¿Qué criterios tenemos para la intubación y la asistencia respiratoria mecánica? Esto que dijimos, frecuencia respiratoria mayor de 35, capacidad vital menor de 15 litros, presión inspiratoria máxima de menos 25 centímetros de agua, presión arterial de oxígeno de menos de 60, presión arterial de dióxido de carbono mayor de 55. Esta es la definición de insuficiencia respiratoria, ustedes lo sabrán, ya lo dimos. PO2 baja, PCO2 alta. Esa es una indicación. Si el paciente no puede tener una fuerza muscular mayor a 25 centímetros de agua, o sea, la presión inspiratoria máxima, si esto es menor, obviamente que hay indicación de ventilación porque el paciente no puede, no tiene fuerza para respirar. Y bueno, si la capacidad vital se disminuye por respiración superficial, obvio que sí. Y la frecuencia respiratoria, que es lo más importante, nosotros vamos a jugar con la frecuencia respiratoria, con la Pimax a veces, y con esto más importante. Estos tres parámetros, la PO2, la PCO2 y la frecuencia respiratoria, van a ser con lo que ustedes se van a encontrar habitualmente. La clasificación empleada para la ventilación mecánica está basada en la modificación del sistema de coacción. Eso no importa. Lo que nosotros tenemos que ver es cosas que son constantes y cosas que son variables, digamos. Constantes, dependiente del